El anciano que enfrentó al pistaco hasta la muerte. Capítulo 1. En lo alto de una montaña árida, donde el viento silbaba entre las piedras y las noches heladas hacían crujir los huesos, vivía un anciano solitario. Su nombre era Kuntur Saiwa, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, con arrugas profundas como las grietas de la tierra misma. Su esposa había fallecido hacía ya más de una década, sus hijos se habían ido al valle, y él había decidido quedarse en su choza de barro y paja, custodiando sus llamas, vacas y ovejas. No le temía a nada. Había visto morir a todos sus contemporáneos, había enterrado a su propia sangre y ahora solo esperaba que la muerte lo sorprendiera con dignidad. Pero jamás imaginó que sería él quien iría al encuentro del horror. Hacía semanas que en los pueblos vecinos hablaban con temor de un ser antiguo, de pesadilla. Algunos lo llamaban demonio, otros decían que era un brujo renegado, pero todos coincidían en su nombre, el pistaco. Kuntur Saiwa ya había oído los rumores. 3 comuneros del otro lado del cerro habían desaparecido. Un joven fue encontrado con el pecho hundido y sin grasa en los músculos. Se decía que los perros aullaban cada noche, que el ganado huía sin razón y que una sombra recorría los caminos polvorientos al caer el sol. Pero Kuntur no era como los demás. No temía. Sus ancestros le habían hablado del pistaco, incluso su abuelo contaba historias donde un bisabuelo lo enfrentó y vivió para contarlo. Esa tarde Kuntur regresó a su choza luego de encerrar a sus animales. El cielo estaba gris y un viento frío descendía por la quebrada. Se sirvió un plato de papa seca con queso y una infusión de muña. Mientras comía, desde la ventana vio algo que le heló la sangre, aunque no lo demostró. A lo lejos, por el camino polvoriento, una sombra alta, negra y encorvada caminaba lentamente. No era un comunero, no era un viajero, era él. Kuntur tragó rápido la última papa, se levantó con una calma aterradora y fue hacia el rincón de la casa. Allí, cubierto con un mantel andino, guardaba un pequeño baúl heredado de sus ancestros. Dentro tenía cosas que nunca pensó usar, pero que siempre había guardado por si acaso. Sacó una honda tejida con pelo de llama negra, una cuerda gruesa de ichú y un cuchillo con filo de piedra volcánica, bruñido con ceniza de cruz andina. También llevó consigo hojas de coca, una medalla bendita por un yatiri y un talismán de hueso tallado. Sabía que no iba a ser una pelea fácil, pero él ya estaba listo. Bajó por la quebrada con pasos firmes. Montó a su caballo viejo, llamado Chasca, y descendió hasta el camino polvoriento. Allí se escondió tras una roca gigante, donde podía ver al pistaco sin ser visto. Pero lo que no imaginaba es que el pistaco también lo estaba observando. Desde otra roca, unos metros más arriba, el ser de las sombras lo miraba con ojos vacíos, como si lo hubiera estado siguiendo por días. Su cuerpo era esquelético, pero poderoso. Vestía una capa hecha de cuero oscuro, su piel era blanquecina como la cal, y sus manos eran como garras de metal oxidado. De pronto el anciano se puso de pie y gritó con una voz que resonó como trueno entre los cerros. ¡Maldito pistaco! ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate de mis tierras! El silencio duró un segundo eterno. Luego el pistaco lanzó un chillido agudo, casi como un silbido que desgarraba el aire, y corrió hacia el anciano con una velocidad inhumana. Sus garras estaban listas para desgarrarle el cuello. Pero Kuntur Saiwa no era cualquier campesino. Con una habilidad que venía desde generaciones atrás, lanzó su honda directo al rostro del monstruo, haciendo que éste tropezara. Sacó su cuchillo, giró el talismán en su mano, invocó a los apus y a sus antepasados, y se abalanzó sobre el ser. El combate fue brutal. El pistaco rasguñó el pecho del anciano, dejando marcas sangrientas, pero Kuntur se defendió con el cuchillo, con su soga, con su fe. Las hojas de coca en su pecho comenzaron a brillar, como si los espíritus antiguos lo protegieran. Cada golpe, cada grito, cada empujón parecía arrancar pedazos de la oscuridad misma. En un momento de astucia, el anciano logró lazar al pistaco por el cuello. Con un lazo firme, lo amarró a su caballo, montó y empezó a arrastrarlo por los cerros, entre piedras, espinas y tierra. El grito del pistaco no era humano. Era un chillido espeluznante que se mezclaba con el viento helado de la puna.
Kuntur gritaba como un loco. ¡Lo maté! ¡He matado al pistaco! Ya no vendrá por nuestras grasas. Ya no matará a más inocentes. Algunos comuneros que habían visto desde lejos corrieron hacia él. Lo abrazaron, lo felicitaron, lloraron con él. El terror había terminado, pensaban. Habían atrapado al demonio de las montañas. Esa noche hicieron una pequeña ceremonia. Llevaron el cuerpo sin vida del pistaco hasta una zona apartada. Empujaron una enorme piedra con barretas, cavaron un hueco profundo y enterraron al ser. Encima pusieron una roca de más de 1 tonelada, imposible de mover con las manos. Kuntur lanzó coca en la tumba, quemó incienso de ichú seco y pidió a los espíritus que sellaran el mal para siempre. Al amanecer, varios hombres fueron a verificar la tumba, pero lo que encontraron les heló la sangre. La piedra gigante había sido movida hacia un lado, como si alguien con fuerza sobrenatural la hubiera empujado. El hueco seguía ahí, pero estaba vacío. Solo quedaban marcas profundas como garras en la tierra y una sensación espesa, oscura, que les revolvía el estómago. Uno de los hombres gritó: ¡Se ha escapado! ¡El pistaco no está muerto! Kuntur Saiwa cayó de rodillas, miró hacia el horizonte, sintió que el aire ya no era el mismo, y lo supo. Ese no era el único pistaco, había más. Muchos más, y ahora ellos sabían quién era él. El anciano agarró su cuchillo, se ató la soga a la cintura y se lanzó fuera de la choza. El aire estaba cargado, pesado, y un olor a grasa quemada flotaba en el ambiente. En la oscuridad de la quebrada, algo brillaba. Unos ojos. Varios. Y entonces lo vio. No era uno. Eran 3. 3 figuras negras, altas, con capas que se confundían con la noche, lo rodeaban lentamente. Los 3 pistacos estaban allí. Uno tenía la cara vendada, el otro los brazos largos como látigos, y el tercero caminaba con una lentitud espantosa, como si flotara. Uno de ellos habló, con una voz seca como hueso molido. «Has matado a uno de nosotros, Kuntur Saiwa, ahora pagarás». Pero el anciano no se inmutó. Se llevó a la boca unas hojas de coca, las mascó con fuerza, espolvoreó ceniza bendita sobre el suelo y trazó un círculo con su bastón. «Vengan entonces, hijos del abismo, yo no caigo sin pelear». El primero saltó hacia él, las garras listas para atravesarle el pecho, pero Kuntur lanzó su honda con una precisión endemoniada, dándole justo en la sien. El pistaco chilló y retrocedió. El segundo intentó flanquearlo, pero el anciano giró sobre sí mismo y lo cortó con el cuchillo por el estómago, derramando un líquido espeso, negro como alquitrán. No era sangre humana. El tercero avanzó lentamente, pero con una voz que hipnotizaba. Kuntur sintió que la cabeza le pesaba, que sus rodillas fallaban. Estaba usando el canto del sopor, la técnica con la que dormían a sus víctimas para extraer la grasa. Pero Kuntur se mordió la lengua hasta sangrar. Usó su propia sangre para pintar un símbolo ancestral en su pecho y gritó: Continuará en el capítulo 2.